Nuevamente Shabbat Shalom. Hoy el tema es la cuenta del Gomer, y la cuenta del Gomer. Este tema escogió el pastor, ya que ellos están en preparación de las fiestas de primavera. Para introducir el tema, vamos a estar cubriendo los siguientes puntos. Yo no voy a poder cubrir todo el tema hoy porque es multiparte, así que el pastor decidirá cómo él va a manejar lo que está. Pero vamos a cubrir el total de este tema, la definición, el mandamiento, el significado profético del mandamiento, la cuenta en la tradición judía, el tema, los temas de la fiesta, otros eventos ocurridos en este tiempo, el tiempo de la cuenta en el pacto renovado, la celebración comunitaria, la primicia hoy y la cuenta del Gomer. Hablamos de la primicia porque la cuenta comienza en el día de las primicias. Pasamos a la definición. Significa cuenta del Gomer. Es un periodo de 50 días o 7 semanas desde la ofrenda de primicias de cebada hasta Shavuot. La cuenta vincula la redención de Pesach con la entrega de la Torá en Shavuot. Sumamente importante porque no hay manera que el corazón nuestro esté presto a obedecer los mandamientos del Eterno si no ha habido un cambio de corazón, el cual llega a través de la redención. Se da entre la cosecha de cebada y la cosecha de trigo en la primavera. Gomer o Gomer en español significa gavilla. Y ahí tenemos una representación de una gavilla. Y un Omer, medida de producto seco. Es lo que realmente significa la palabra Omer, es una medida. En este caso la medida es una gavilla. En este caso, un Omer, la medida seca es una gavilla. Contiene la 10ª parte de un efa. Un efa, la definición bíblica es un gomer, es la 10ª parte de un efa. Un efa son 10 gavillas o omerín, 10 omerín. Y ahí tenemos efa, que son 10 gavillas, y la gavilla. Bikurim. Bikurim significa primicias. Cada fiesta de peregrinación tiene un bikurim de la cosecha. Que no hay un solo bikurim, pero este en particular le llamamos bikurim porque estamos hablando en particular de la primicia de este tiempo. Hay primicias de cebada, hay primicias de trigo, hay primicias de la masa, hay primicias de fruto de la tierra y también hay otras primicias. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Yahweh. Bueno, Éxodo 23, 19. Números 15, 21. De las primicias de vuestra masa daréis a Yahweh ofrenda por vuestras generaciones. Deuteronomio 18, 4. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Proverbios 3, 9. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Por eso hace un momento dije, hay otras primicias, porque según uno va escudriñando en la escritura, van a aparecer otros productos llamados primicias. Y el principio bíblico es Salmo 24:1. Vamos a leerlo todo. De Yahweh es la tierra y su plenitud, vida. Ese es el principio bíblico porque Él creó la tierra, Él creó los animales de los cuales damos primicias, Él creó el producto que sale de la tierra de lo cual damos primicias, Él hizo que los animales tuvieran la piel que se puede usar para crear ropas. Todo eso viene de Él, por ende le pertenece a Él. Y Él reclama la primicia de todo lo que Él ha creado. Hacemos el mandamiento. La ordenanza bíblica la encontramos en Levítico 23, 9. Me gustaría que el hermano Omar se pusiera de pie y leyera esta cuestión.
Y habló ya con Moisés diciendo, habla de Israel, dile, cuando hayáis entrado a la tierra que los doy, seguid diciendo, traeréis el sacerdote una villa con primicia de los primeros frutos de nuestra tierra. Y el sacerdote mecerá la villa delante de Yahweh para que usted sea perfecto. El día siguiente del día de reposo la mecerá. No comeréis pan ni grano importado, ni espigas frescas, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim, el estatuto perpetuo en sus soledades, en donde quiera que habitéis. Y cuando miramos este texto cuidadosamente, dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. O sea, no es que la primicia va a ser una sola gavilla, sino que esa primicia va a representar, esa gavilla va a representar toda la primera parte de esa cosecha. Lo ordenado es que la bicurí, la primera gavilla, va a representar el bicurí. Es una ofrenda mecida. Tiempo para la ofrenda está determinado aquí. El consumo del grano nuevo, o sea que hasta que no se ha ofrecido esa primicia al Eterno de esa cosecha, no se puede tampoco usar esa cosecha para alimentarse ni uno ni los animales del cielo. Primero la ofrenda y luego el consumo de ese producto. Es un estatuto perpetuo. ¿Alguien me puede decir lo que significa estatuto perpetuo? Para siempre. Para siempre. Y en todo lugar. ¿Alguien me puede decir lo que esto quiere decir? No importa en qué lugar estemos, este mandamiento es válido. Porque hay mandamientos que son específicamente para Israel. Hay mandamientos que son específicamente para el templo. Hay mandamientos que son específicamente si uno no está en Israel. Lo que significa que hay que mirar cuál es el contexto del mandamiento para saber dónde aplica. Y en este caso, aplica en todo tiempo y en todo lugar. Y es curioso, ¿no? De que inclusive en el mundo de países hebreas se habla muy poco de este asunto de las primicias y cómo aplica este asunto de las primicias y cómo es en todo lugar y en todo tiempo. Una cosa muy válida para nosotros hoy. El tiempo de la ordenanza, Levítico 23:11. Heidi, por favor. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El siguiente día del día de reposo la mecerá. Los detalles de este texto, el punto clave aquí es persa. Cuando uno mira lo que dice anteriormente a este texto, está hablando de la ofrenda de Pascua y luego nos presenta este detalle. El día siguiente, el Shabbat semanal, es Bikurim Omer Reshit. Omer Reshit quiere decir la primera gavilla. Es la primicia de la primera gavilla. Y es el primer día de la Sefirá o de la cuenta. Esto lo podemos extraer de ese texto que acabamos de leer. La cuenta o la Sefirá, Levítico 23:15. ¿Dónde está? No lo veo. Ven aquí. ¿Perdón? Aquí. Ahí está. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Vamos a examinar este texto, lo que nos está diciendo. Primeramente, hay que contar 50 días. Segundo, hay que contar 7 semanas, junto con los 50 días, porque obviamente dentro de 50 días hay 7 semanas. Después de la ofrenda del Omer Reshit, o sea, luego que se ha levantado esa primera gavilla que representa el todo, imagínense cómo no hay manera que el sacerdote pueda tomar todos los frutos de la tierra de Israel para presentarlos en el altar. Así es que hay una representación. Lo mismo pasa en Shavuot. Se hacen 2 panes, se hace una masa de parte de esa primicia, se hacen 2 panes y los panes son elevados
en lugar de la primicia, o sea, representa toda la primicia. Eso es lo que está pasando aquí. Esa gavilla está haciendo una representación y por eso se llama Omer Reshit. Vamos a examinar ahora la cuenta, cómo se ha hecho tradicionalmente en diferentes círculos judíos. Tenemos en el primer siglo, hay varias tradiciones, y estas tradiciones son primeramente la tradición farisea, la tradición saducea, y vamos a desglosar lo que estas representan. También los esenios, todos saben, son los que estaban en Qumran y que habían desarrollado su propia halajá, su propia ley de cómo llevar a cabo este mandamiento, y los halachos que existen hoy día en Israel, que guardan la misma tradición de los esenios del primer siglo. Las dos predominantes son la farisea y la saducea. Hay un factor determinante en cómo interpretar cuál de las tradiciones. Y es Bikurim después del Shabbat festivo, que es llamado Yom Tov en la tradición judía, o del Shabbat semanal. Esa es la pregunta, como dirían en Puerto Rico, y no sé si los dicen en otros lugares, la pregunta de los 64 chavitos. 64,000 pennies. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de ver el texto y por esa razón llegan a diferentes conclusiones. Examinen la farisea. Bikurim es después del sábado festivo, el Yom Tov. ¿Cuándo cae el Yom Tov de esta fiesta? El día 15. La Pascua es el día 14 y el día 15 comienza la fiesta de los panes de levadura. Entonces, ese día 15 es un Shabbat festivo o Yom Tov según los rabinos. Quiere decir que ellos cuentan desde el punto de Yom Tov. Sábado festivo 15 de Nisan. Bikurim queda fijado. Como ellos cuentan desde una fecha fija, el día 16, va a quedar fijado la fecha del Bikurim. La cuenta comienza el 16 de Nisan y termina el 6 de Sivan. Quiere decir que queda fijado también cuando cae Shavuot. Shavuot queda fijado el 6 o el 7 de Nisan. Y esa es la manera que lo podríamos ver, suponiendo que el segundo día de la semana es el día 14, el tercer día de la semana sería martes, caería el primer día de los panes sin levadura, y entonces el 16 sería el inicio de la cuenta del Gomer, de acuerdo a la tradición farisea. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es este Shabbat festivo el que inicia la cuenta. La tradición saducea, Bikurim es el día después del Shabbat semanal de la semana de Pesach. No hay fecha fija. Bikurim y la cuenta siempre caen entonces en un primer Yom Rishon, un primer día de la semana o un domingo. Shavuot cambia la fecha, pero siempre cae en Yom Rishon. O sea, no es una fecha fija de número, pero sí es un día fijo, que sería domingo. Porque si comienzas a contar desde un sábado, 49 días, nos lleva a un último sábado y el día 50 es Shavuot, que necesariamente va a caer el domingo. Si alguien tiene alguna pregunta en el proceso, puede levantar su mano de hacerla. Es que en este diagrama tenemos aquí cómo se ve la cuenta saducea en los mismos días. Día 14 sería la Pascua, día 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura, pero el Shabbat no cae hasta aquí. Quiere decir que el día después del Shabbat, Pascua está aquí, entonces tenemos el día 20, que sería el día número 1 de la cuenta del Gomer. Visto desde una perspectiva de toda la semana, la cuenta farisea, se puede dar otro ejemplo usando el 2025. 13 de Nisan, 14 de Nisan sería la Pascua,
el Yom Tov del 15, ellos comienzan a contar el día 16. Del día 16 al día 22 es una semana. Quiere decir que se comienzan a contar las semanas hasta aquí. El día 5 es el día 49. El día 6 es Shavuot. Siempre va a caer día 6. Ocasionalmente puede que caiga un 7, dependiendo de cómo caen los meses, los días de los meses, pero Shavuot siempre va a estar fijo en ese tiempo, de acuerdo a la cuenta farisea. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de este año. Como va a caer este año, cae un sábado, la Pascua. El domingo viene siendo el Yom Tov. El día 16 ellos comienzan la cuenta. Aquí tenemos la primera semana. Efectivamente, la vuelvo a decir el día 6. Y va a suceder este año en la cuenta farisea. La cuenta de las semanas en la traducción saducea. Nuevamente el día 13, Facebook está aquí, 15 es el Yom Tov. Aquí tenemos el sábado, pero el sábado sería la semana de Pesaj, la cuenta comenzaría aquí. Es que, perdón, la cuenta comenzaría aquí al caer el sol. Entonces tenemos los 49 días con 7 semanas, y el día 50 es Shavuot, que es el día 10, de acuerdo a la cuenta, utilizando el sábado semanal como el punto de partida. Este año, ¿cómo va a suceder? Este año, el primer día de la semana es el 8 de Nisan. Seguimos hasta aquí, el día 14 es Pesaj. Comenzamos, aquí tenemos el Yom Tov, día 15, la primera semana es aquí. Yom Tov, que es también Yom Tov, coincide, por eso está amarillo y verde, comienza la primera semana que está juntamente con el segundo Yom Tov. Contamos las 7 semanas, tenemos el día 49, Shavuot cae el día 5, de acuerdo a esta forma de contar. Que así va a caer este año. El argumento fariseo entre mesiánicos. Saulo de Tarso fue fariseo, es lo que algunos dicen. Asumen que enseñó a los creyentes a seguir la tradición farisea. Hechos 23:6. Pastora, ¿puedes leer, por favor? Entonces Saulo, notando que una parte era de fariseos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Bueno, mis hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Que él se proclamó fariseo, hijo de fariseo. Eso lo que quiere decir es que él es fariseo de tercera generación. Es lo que es un dicho, es un hebraísmo. Él es fariseo de tercera generación. No hay evidencia de que él haya seguido la tradición farisea en cuanto a esto. ¿Por qué digo eso? Porque en la semana en que Yeshua murió, de acuerdo a la conversión de calendarios, Yeshua murió a mitad de la semana. Lo que significa que al morir en medio de la semana, para los efectos fariseos, 2 días después, o sea, 14, 15, 16, todavía está dentro de esa semana. Ya sería Bikurim. Sin embargo, Pablo dice, Yeshua es primicia de los que durmieron, cuando los evangelios testifican que cuando él resucitó, el primer día de la semana. Entonces, eso cae, automáticamente eso hace que caiga la teoría de que Pablo enseñó a hacer la cuenta farisea, porque no hay evidencia bíblica que nos haga entenderlo de esa manera. Es solo una suposición que hay. El argumento saduceo es respaldado por una tradición antigua sacerdotal, la tradición más antigua de cómo se hace la cuenta. Recuerden que antes de que llegaran los fariseos al panorama, Israel llevaba muchísimos siglos siguiendo una forma de hacer las cosas. Una vez se levanta el templo, una vez se comienza toda la
liturgia del templo y toda la ordenanza aplicada al templo, eso sigue hasta que el templo es destruido. Están 70 años en Babilonia. Es en Babilonia que surge propiamente el judaísmo como lo conocemos hoy, es la cuna del judaísmo. Históricamente, es lo que estoy diciendo ahora, la cuna del judaísmo. Todo el mundo llama judaísmo lo que sucede desde Moisés. No. Judaísmo es la religión de Judá. Y es Judá que va a Babilonia. Y es en Babilonia que se establece propiamente el judaísmo que sigue de ahí en adelante. Hasta antes de eso, lo que había era la adoración de Yahweh. Yahweh hizo. Era lo que existía. Y esta es la tradición más antigua. La interpretación del mandamiento está basada estrictamente en la Torá. No está basado en tradición. Mientras que la tradición farisea está basado en tradición. Está basado en tradición de que el Shabbat festivo es la cuenta, pero eso no tiene sostén bíblico, eso tiene sostén de la tradición. Guarda relación con el sentido literal del texto. Y ya hemos examinado un poquito el sentido literal del texto y vamos a hablar un poco más de eso. Da sentido a la necesidad de contar. Mientras que la forma de contar con los fariseos no hay que contar realmente. Lo hacen. Pero elimina la necesidad. ¿Por qué? Porque Bikurim cae en una fecha fija y Shavuot también cae en una fecha fija. Shavuot no tiene fecha fija. Guarda relación con la resurrección. Es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo cuando él dice que Yeshua es primicias de los que durmieron. Él está haciendo una alusión a los Mereshit, a esa gavilla que se levantaba ese primer día de la semana como la ofrenda de primicias allá afuera. Él hace esa conexión cuando él habla de los de Corín. Y eso necesariamente nos lleva a la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección ocurrió un primer día de la semana. Algunos argumentan que fue el primer día de la semana, pero pasado el Shabbat, ya cuando había caído el sol, y otros dicen que fue en la mañana. Y hay una discusión muy fuerte de eso entre raíces hebreas, los de raíces hebreas. Pero cuando uno mira el texto de los evangelios, literalmente, todo apunta hacia una resurrección de madrugada el domingo en la mañana. Hay un texto clave realmente para entender este asunto de la cuenta del Gomer. Josué 5:11. Una voluntaria, adelante. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ok. Quiero hacer mención de que vimos hace un rato que estaba prohibido comer espigas nuevas hasta luego de qué? De haber ofrecido los Mereshit. ¿Ok? Estaba prohibido. ¿Se acuerdan de ese texto? Bien. Aquí está el texto hebreo. Quiero hacer notar que al otro día de la Pascua es Hapesa, la que está hablando de la Pascua. No es una alusión, no es una interpretación, es literal. El texto literalmente dice Pascua. Levítico 23:14 es el texto que le había mencionado hace un momento, donde está prohibido comer grano, y donde está dicho cómo se va a hacer esto. El Levítico 23:14, otro voluntario. No comer pan ni grano tostado ni espigas frescas hasta el mismo día hasta que el hielo producido ofrenda a mujer. El estatuto perfecto es con nuestros edades y con los quiero que ustedes. Contra ellos el día siguiente al día de reposo, en el día en que persiste la día de ofrenda, es decir, 7 semanas sin fregar. Día de reposo. El día siguiente después del día de reposo. Es muy importante. Vamos a examinar el contexto saduceo.
Y para esto vamos a usar algunas Biblias para ver cómo traducen este texto. La Biblia textual, que es conocida en el mundo cristiano como una Biblia que se ajusta a la crítica bíblica literal. O sea, que es un texto, es uno de los textos más literales que podemos conseguir hoy día. Y estoy examinando aquí la segunda edición. 5:10 dice, Josué 5:10 dice, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, los hijos de Israel acamparon en el Gilgal, debe decir Engin, y celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Y en aquel mismo día, a la mañana siguiente de la Pascua, comieron del producto de la tierra, panes y levadura y grano tostado. Esto es bien importante, examinando a la luz del mandamiento de no comer grano fresco hasta después de los Bereshit. Aquí nos está diciendo que al otro día de la Pascua, ¿qué comieron? Grano fresco. La JPS Jewish Publication Society, edición 1985, dice, encamped at Gilgal, in the steps of Jericho, the Israelites offered the Passover sacrifice on the 14th day of the month toward evening. On the day after the Passover offering, on that very day, they ate of the produce of the country, unleavened bread and parched grain. Lo leí en inglés para que cuando vean la traducción puedan ver que está bien traducida. Acampados en Gilgal, en la llanura de Jericó, los israelitas ofrecieron el sacrificio de la Pascua en el día 14 del mes hacia el anochecer, entre las 2 tardes, ¿verdad? Que es lo que dice el mandamiento, que es hacia el anochecer. En el día después del sacrificio de la Pascua, en ese mismo día, comieron del producto del país, pan y levadura y grano seco. En el día después de la Pascua, ¿es qué día? En la fecha. La Pascua es el 14. ¿Qué día es el día después de la Pascua? El 15. ¿No? Que es el primer día de los panes sin levadura. Ese mismo día, o sea, el 15, comieron el producto del país, pan sin levadura y grano seco. O sea, el grano que recogieron lo secaban, lo trabajaban para poderlo moler y para poder con él hacer pan. El énfasis de estas traducciones de ambas es el sacrificio de la Pascua, no el ceder. Y ha sido uno de los errores que ha habido inclusive en el mundo mesiánico. Aquellos que siguen la traducción saducea, y tengo que decir que yo misma, hasta que entendí este texto bien, pensaba que no necesariamente iba a ser tan cercano como el 15. Pero el énfasis no es el ceder, que es lo que todo el mundo piensa. El día después de la Pascua es el 15. No. El día después de la Pascua es el día después del sacrificio de la Pascua. Eso es lo que la Biblia llama Pascua, el sacrificio. Eso inclusive es muy importante para entender la muerte de Yeshua. Porque ¿quién es la Pascua? Yeshua. Así que el énfasis no es el ser que al caer el sol entonces ya está asada la ofrenda y se puede comer. El énfasis es el sacrificio. Y vemos 2 traducciones literales muy diferentes, pero que incluyen ciertos detalles. Y es una licencia que los traductores tienen o siguen, toman, para dar a entender bien el texto. Interpretan de tal manera que se entiende el texto, no necesariamente palabra por palabra. Esta es la gráfica según el texto que estamos examinando. Tenemos aquí el día 13, la parte diurna del día 13, la de noche estaría por aquí. Aquí al caer el sol es
el 14, y aquí es la parte diurna del 14, que por la tarde, antes de caer el sol, digamos que esta línea representa la caída del sol, es el sacrificio de la Pascua. Tradicionalmente comemos el manto, porque aquí. Tradicionalmente se come la Pascua aquí, ¿verdad? Se hace el sacrificio aquí, esta noche estamos comiendo la Pascua. Entonces, aquí dice, el día después de la ofrenda pascual, que es el 15, este mismo día comieron grano fresco, grano tostado. Algunas traducciones dicen espigas nuevas. ¿Por qué? Porque ellos tostaron el grano nuevo para poderlo comer. El 16. Este bosquejo de Josué 5, 10 y 11 nos obliga a entender que la cuenta no comienza el día 16. Porque si el día después de la Pascua ya ellos están comiendo grano fresco, eso solamente puede llevarnos a una deducción. Que ese año la Pascua cayó un 14, que como este año, 14, un Shabbat, perdón, hay un Shabbat, como este año, el 14 cae en Shabbat, y es el sábado de la noche que vamos a estar comiendo la Pascua. Vamos a examinar otra Biblia, en este caso la subcatencia que entre los académicos, esta Biblia es muy importante porque refleja el trabajo de los masoretas. Los masoretas hicieron una traducción para eso del siglo VI en adelante, que se convirtió en el texto oficial de la Biblia en el judaísmo. Y esta Biblia representa ese texto. Esta es la traducción al español de esa Biblia. Voy a saltar hasta el versículo 10, donde dice, a los 14 días del mes, entre las dos tardes. Aquí en la licencia del traductor nos quiere llevar al punto de sacrificio. Otras decían al anochecer. Están viendo lo que les quiero explicar de cómo el traductor trata de que entendamos el texto en su sentido literal. A los 14 días del mes, entre las dos tardes, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. En aquel mismo día, a la mañana siguiente de qué? De la Pascua. Comieron el producto de la tierra, panes y levadura y grano tostado. Cada traducción que estamos viendo nos está llevando más y más a ver con claridad cuál era la mentalidad de aquellos antiguos cuando hacían la cuenta del bono y cuando levantaban el Omer Heshit. Esto solo pudo suceder entre un Shabbat y el día siguiente, Yom Rishon. Solamente pudo haber ocurrido. Así, ¿por qué yo digo eso? Porque si el mandamiento dice, se empieza a contar en el Shabbat, no hay manera que el día 15 ellos iban a estar comiendo grano tostado. ¿Por qué? Porque si la interpretación Shabbat festivo es la que tenemos en la mente, es la que practicamos, el 16 es cuando comienza a aparecer la cuenta. Esa interpretación no guarda relación alguna con esto. Necesariamente este texto nos lleva a pensar que este año, como va a pasar este año, pesa el día 11. Y el día siguiente a ese Shabbat es el 15. Es un Yom Rishon cuando comienza la cuenta. Quiero compartirles algunos artículos que encontré que hablan de esto. Este
artículo, el día siguiente del Shabbat y la fiesta de Shavuot, Pentecostés, por Hassan, Mordecai, al-Tandari. Hassan quiere decir sabio. Así es que aquí parece que entre los saduceos, un rabino muy reconocido le llaman Hassan, como sucede con los judíos modernos. Una lectura cuidadosa de Josué, capítulo 4, versículo 19, revela que los hijos de Israel entraron en la tierra el 10 de Nisan. Es interesante porque para el 10 de Nisan fue que Yeshua estaba entrando a Jerusalén, cuando parte de Betania. Una lectura posterior de capítulo 5, versículo 11, revela que el 15 de Nisan, el día siguiente al sacrificio de la Pascua, que se sacrifica el 14 al crepúsculo, es cuando ellos mecieron el Homer y comieron del producto de la tierra. Por tanto, la noche de Pascua, del sacrificio, era el sábado por la noche y el domingo ese año coincidió con el primer día de Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, y no el día siguiente, como la teoría de los sabios del Talmud requiere. Ellos empezaron a contar el hombre. Es una interpretación de los caraítas. Tenemos otro comentario. La verdad sobre Shavuot por el doctor Nehemiah Gordon, otro caraíta. Ellos siguen la tradición saducea por mucho tiempo ya. De hecho, ellos se denominan como los descendientes espirituales de los saduceos. Y según la historia de ellos, hay una cadena sin romper entre aquellos saduceos del templo y los caraítas modernos, según la historia de ellos. Los saduceos creían que la cuenta de 50 días debe comenzar en el sábado semanal que cae durante los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Según sus cálculos, el conteo hacia Shavuot podría comenzar en cualquier lugar desde el 15 hasta el 21 del mes, dependiendo de qué día de la semana comenzara la fiesta de los panes sin levadura. Si el pan sin levadura comenzara un domingo, el conteo comenzaría el día 15 del mes. O sea, si los fiestas de los panes sin levadura comienza un domingo, día 15, la cuenta comienza el domingo, día 15. Es lo que nos está explicando este artículo del doctor Nehemiah Gordon. Los parashas y esenios, por otro lado, también tienen una cuenta fija. Desde el segundo Yom Tov festivo, el 22. O sea, ellos sí toman el sábado festivo, pero no el primero, sino el segundo. Fecha fija para la cuenta termina el 13 de Sivan. Quiere decir que ellos siempre van a tener Shavuot el 13 de Sivan, básicamente una semana más tarde. Shavuot es fijado el 13. Y esa es la manera en que se ve en gráfica, usando como si fuera el primer día de la semana el 13, porque ustedes saben que esto puede cambiar de año en año. Esa, el primer Yom Tov, el segundo Yom Tov, es donde ellos comienzan a contar el día 22. Ellos siempre van a estar una semana atrasados a las demás cuentas. Quiero que examinemos ahora el texto del Levítico 23. Y aquí voy a usar una lógica de maestra. No de maestra de español, yo soy maestra de inglés. Y cuando uno examina un texto, para uno entender algo que se menciona más adelante, tienen que ir a donde se menciona por primera vez. ¿Cuántos han escuchado esa lógica? Es lógico. Tú estás examinando y no se menciona, esa palabra se mencionó acá arriba. Una carta, por ejemplo, se escribió acá arriba X palabra. Y de pronto, más abajo, se vuelve a mencionar la palabra. ¿Cómo tú la vas a entender? ¿Cómo se dijo originalmente? ¿Correcto? Vamos a examinar Levítico 23 con esa idea en mente. Y le voy a mostrar, creo que 3 páginas de todo el texto que necesitamos examinar. Luego lo voy a juntar todo, trabajo muy chiquitito, pero lo voy a juntar todo para que vean la lógica que estoy presentando. Así que poco a poco vamos a ver la primera parte.
Levítico 23, 1 hasta el 5. La primera vez que se menciona 6 días de trabajo, pues el séptimo día será día de reposo, Shabbat. Ups. Perdón, pero muy fácil. Entonces, sigue diciendo, tanta convocación, ningún trabajo de día de reposo, Shabbat. Okay, yo no sé cuántos, yo sé que aquí no cuántos que ya leen en hebreo, pero tengan en mente la forma de estas leyes. Shin, Bet, Tam. Ok. No sé, esa palabra no vuelve a aparecer ni en español ni en inglés. Hasta el versículo 5 no la vemos. Ahora vamos al versículo 6 en adelante. Y vemos que no se menciona en ningún texto, luego les recomiendo que vayan a su Levítico 23 en su Biblia y miren que aparece la palabra reposo desde el versículo 3 hasta el versículo 11. A ver si les aparece instrucción. Ok. Bien, aquí tenemos entonces que no aparece esta palabra reposo en ningún texto hasta que llegamos al 11, donde dice el sacerdote le será la cabilla delante de Yahweh para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo, la que será a Shabbat. Es la única referencia al Shabbat que tenemos para el versículo 11. La única referencia es el versículo 3. La palabra Shabbat no aparece en hebreo entre el versículo 3 y el versículo 1. Quiere decir que si yo voy a entender gramáticamente, con el sentido, con el fluir de este texto, de que Shabbat está grande, este texto, necesariamente tengo que regresar al versículo 3. Necesariamente tengo que regresar al versículo 3, porque donde único se menciona Shabbat en ese texto. Vamos a seguir con lo que queda. 12, 13, 14 no menciona Shabbat. ¿Cuándo se menciona Shabbat? Y contrario desde el día que sigue al día del reposo, a Shabbat. Desde el día que ofrecéis la gavilla, la ofrenda vencida, 7 semanas. No entiendan. Shavuot. 7 semanas cumplidas. No dice 7 sábados, dice 7 semanas. ¿Okay? Cumplidas. Y luego dice hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Ups. Y aquí tenemos a Shabbat. Séptimo día de reposo. Contaréis 50 días de Dios. Entonces ofreceréis el grano nuevo a Él. Nuevamente, la referencia al texto 15 y 16 es el versículo 3, versículo 11, versículo 15, que viene siendo parte de la comprensión del versículo 16. O sea, vamos en el orden en que aparecen los términos. El de más abajo, el de más arriba, es lo que nos va creando el hilo. No se usa otro término aquí. Cuando habla de los Yom Tov, dice descanso, no dice Shabbat. Ahora lo voy a juntar todo para que puedan ver esto de una sola vista. Versículo 3. Shabbat. No aparece Shabbat hasta el 11. Nuevamente no aparece Shabbat hasta que llegamos al 15 y llegamos al 16. Este es el sentido lógico, el fluir literal, el fluir lógico de este pasaje completo.
Vamos a examinar la Peshitta oriental, que está, cuando hablamos de Peshitta, Peshitta significa sencillo, literal, y es una Peshitta aramea. Las Peshittot son arameas. Y el texto en inglés lo tradujo al español. También contaré para vosotros desde el día siguiente al sábado. Desde el día que trajiste la gavilla de ofrenda mecida, habrán 7 sábados completos. Aquí también nos está dando el sentido de Shabbat, que es lo que el texto está diciendo realmente. 7 sábados completos refleja una cuenta de sábado a sábado. La opinión sigue dividida. Judíos tradicionales predomina la interpretación farisea. ¿Por qué predomina la interpretación farisea? Esto tiene un contexto histórico. Cuando nace el judaísmo per se, la forma en que Israel va a comenzar a observar su fe fuera de la tierra sin templo, eso hace que nazca la religión del judaísmo. Y como no era templo, no hacía falta que los maestros fueran sacerdotes. Los maestros podían ser de cualquier tribu. Así es que comienzan a levantarse eruditos que no necesariamente eran levitas. Sí hubo levitas, pero hubo de todas tribus. Hombres sabios de la Torá. ¿Por qué? Porque se hizo mucho trabajo con la colección de los libros para crear un compendio de todos los rollos que había. Y eso fue el inicio de la Biblia que tú y yo usamos hoy. Juntaron todo. Muchos eruditos inclusive dicen que nace la Biblia en Babilonia. Yo no creo que nació, yo creo que la juntaron. Hicieron un trabajo de edición, editaron y pusieron todo junto para preservar la fe y poder dar un contexto religioso e histórico a la nación. Un trabajo súper valioso que ellos hicieron. Cuando esto se realiza, los maestros ya no son levitas. Los maestros son fariseos. Porque nace el fariseísmo propiamente. Primero nace con una entidad social, pero se fue desarrollando a una entidad religiosa. ¿Por qué? Porque muchos de los escribas y muchos de los eruditos eran fariseos. Entonces nace el fariseísmo. Cuando regresan a Jerusalén, tenemos 2 bandos. Tenemos los que controlan las masas, los maestros de las masas, los fariseos, y los sacerdotes, que eran los únicos autorizados para trabajar en el templo. Y ahí entonces se empiezan a reunir 2 tradiciones. Esta es la historia detrás de la historia. Comienzan a reunir 2 tradiciones. ¿Qué pasa? Los saduceos hacían las cosas de su manera, pero por la imposición de Sanedrín, dominado por los fariseos, también tenían que hacer las cosas para las masas, según ellos habían educado. Y ahí entonces tenemos 2 vertientes predominantes, no que no hubiera más, pero las que dominaban eran saduceos y fariseos. Esa es la historia detrás de la historia. Por eso, cuando se destruye el templo y queda destruido, muchos judíos murieron, miles de miles murieron. Los únicos que sobrevivieron fueron los fariseos. ¿Alguien sabe cómo fue que lograron sobrevivir? Que no sea el pastor y la pastora, porque ya yo les he enseñado eso. Voy a contar. Un muy inteligente sabio, Jajamín de su época, Yohanan de su época, como no se podía pasar los muros porque Roma rodeaba, tenía la ciudad sitiada, se hizo pasar por muerto. Sus discípulos se metieron en un ataúd y le dieron permiso para salir a enterrar a su maestro, a su rabino. Cuando él se alejó lo suficiente de la ciudad, porque los rebeldes no permitían que nadie saliera, y tampoco los romanos.
Cuando él logra salir, se reunió con el general Tito y le pidió, por favor, cuando ustedes hagan lo que vayan a hacer, permiten a mí un Tito establecer una escuela en Yambi. Así sobrevivió el judaísmo, amados. Con Yohanan ben Zakkai, fariseo de fariseos. Y esta es la tradición que permanece en el judaísmo hoy, porque el judaísmo de aquel momento fue el que preservó después de Yambi. Entonces, hoy se vende como lo único y lo verdadero, pero no necesariamente tienen el 100% de la razón. Tienen mucha razón en muchas cosas. No estoy negando esa verdad, pero en esto no tiene la razón. Judíos caraítas, que se llaman a sí mismos los descendientes de los saduceos de antigüedad, son estrictamente interpretación saducea. Les leí parte de 2 artículos de ellos. Mesiánicos modernos rigen las interpretaciones predominantes y otras también, porque según ha ido desarrollándose el movimiento mesiánico, siguen apareciendo muchas ideas, muchas interpretaciones que no necesariamente van estrictamente con la Torá o que van con la Torá, pero basan un calendario diferente. Pues es otra cosa que ha sucedido. Han surgido muchísimos calendarios. Y cada calendario va a interpretar estos mandamientos de acuerdo a su calendario. Eso complica las cosas, ¿no? Eso complica las cosas. Bien, aquí lo voy a dejar porque tengo es 1 hora y casi ha pasado 1 hora, ¿no? Ya. 49, pero Todavía. puedo seguir. ¿Ok? El significado profético del Bikurim. 10ª parte de un efa, lo hemos visto, ¿verdad? Que es un diezmo de una cantidad de 10 gavillas. La 10ª parte es una gavilla. El primero de los primeros frutos, esa gavillita, es el diezmo de un efa. Vayan pensando en Yeshua. Él es el Reshi, ¿ok? Y esto es consagrado. La primicia es consagrada. Él es todo consagrado, bendito sea. Lo que marca ese grupo de 10 gavillas, marca Shelemut. Shelemut es algo completo, algo que está en orden. ¿Dónde lo vemos? 10 cosas creadas, 10 1 al 6, 10 generaciones hasta Noé, desde Adán a Noé, y luego de Noé hasta Abraham. 10 pruebas de Abraham, 10 plagas, 10 palabras, los 10 mandamientos. La 10ª parte es Kadosh, el diezmo. Los 10 días de asombro en la fiesta de Yom Teruah hasta Yom Kippur. Las 10 manifestaciones o atributos de ella. El 10 aparece muchas cosas. Estos síntesis. El concepto es algo consagrado. Ese Shelemut, eso que está completo en esa ofrenda marcada como representativa del todo. Ezequiel 48:14. Doña Blanca, ¿puede leer, por favor? Promete las manos de ellos, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Yahweh. O sea, que la primicia, así como el diezmo, que es separado y consagrado a Yahweh, él dice, el resto de ustedes, de esta parte es mía. Lo mismo él dice con la primicia. Eso no es nuestro, eso le pertenece a él. Las primicias son Kodesh la Yahweh. Es el término que aparece en este texto que acabamos de leer. Es algo separado, es algo santo, es algo sagrado. Cuando decimos santo, sabemos que eso tiene que ver con esa separación, pero cuando decimos algo sagrado, ya está apuntando hacia algo consagrado. Éxodo 13:12. Dedicarás a Yahweh
Yahweh todo aquel que abriere matriz, y asimismo todos que han nacido de sus animales, los machos serán para Yahweh. Y se ha perdido tanto este sentido de que el médico es consagrado. Él lo toma para sí, le pertenece a Yahweh. Si educáramos a los hijos con ese sentimiento, ¿cuántos muchos menos hijos se perderían hoy día, verdad? Pero no tenemos estas ideas bien grabadas en nuestro corazón porque por muchos años hemos desconocido por ahí. Y los principios que se esconden detrás de cada palabra, digo esconden porque los tenemos que buscar y interpretar. Como hablábamos hace un momento, ¿cuál es el principio de la primicia? No lo dice en los textos que leímos al inicio, pero los salmos lo dicen. De Yahweh es la tierra y su plenitud. Este es el principio detrás de las primicias. Y aquí primogénito es la palabra abar, anajenar, perdón. O sea, hacer como extraño a lo demás. Para dedicar. Tomar para llevar. Levítico 27:30. Heidi, por favor. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Yahweh. Es cosa dedicada a Yahweh, todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. Y aquí específicamente, está usando un término que se usó en las primicias. El diezmo es la Yahweh. De Yahweh, es la Yahweh, le pertenece a él. Dedicado, o sea, Kodesh la Yahweh, que lo vimos arriba cuando se trata de la primicia. Kodesh la Yahweh, consagrado a Yahweh. Nuevamente, el principio de todo esto es que de Yahweh es la tierra. Él tiene el derecho de, si la casa le pertenece a alguien, usted la alquila, usted tiene el deber de pagarle esa persona. ¿Sí? Y le paga un montón, le paga mucho más de lo que él le paga al banco, o ella le paga al banco. Pero Yahweh no nos pide el todo. Él dice, 10, o dame un primero. Esas dos cosas son de él. Amado, el diezmo es el 10% del sustento que uno recibe. Si el 10% de mi sustento son $100 y yo doy 50, yo no estoy dando el diezmo, yo estoy dando una ofrenda. Estamos mirando como él mira, como tu palabra enseña. Y mi primicia son $100 y yo doy 20. Yo no estoy dando una primicia, yo estoy dando una ofrenda. Porque para que sea diezmo y que sea primicia, tiene que estar de acuerdo a la definición. O vamos a interpretarlo de esta manera, pero no vamos a cumplir con lo que el Eterno está diciendo. Porque él tiene derecho a decirnos que no del todo, esta parte me pertenece a mí. Él tiene ese derecho. El concepto profético. Israel es primicias de Yahweh. Jeremías 2:3, santo era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Me llama la atención que él lo saca en el tiempo de las primicias, en el tiempo de primavera, y él dice que ellos son primicias. Kodesh Israel la Yahweh Reshit, es el hebreo ahí. O sea que Israel también es parte de todo Israel, es ese Efa. Todo, todo esa primicia es Israel. Yeshua, Colosenses 1:15, es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué dice el primogénito de toda la creación? Hay muchas cosas que dicen los apóstoles que si uno no conoce el pensamiento rabínico en diferentes aspectos que ellos lo presentan, no va a entender los textos. ¿De qué está hablando ese texto? Ese texto está hablando de que hay 7 cosas creadas antes de que el mundo fuese creado y uno de ellos es el nombre del Mesías. Lo cual ellos entienden que ya estaba concebido en la mente del creador un Mesías llamado Yeshua. Y por eso dice que es primogénito. Porque él es el primero de todos los seres que iba
a venir, a ser parte de todo lo que él iba a crear. Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los padres del mundo. ¿Por qué? Porque ese primogénito emana de él. Primero Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, el primero de la creación del Eterno. Y es el primero que resucita de los muertos. No, pero Lázaro resucitó. No, pero la viuda tuvo un hijo. Pero no para vida eterna, no para la eternidad. Para estar un ratito más aquí en la tierra. La resurrección de la cual habla aquí es aquella que es permanente, que da un cuerpo glorificado. Él es ese Jesús. Es el primogénito en todo. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo no tan solo nos dice que él es la primicia de los Shil, sino que también nos dice que es la primicia de los que durmieron para la eternidad. Entonces, cuando miramos esto en gráfica, podemos ver que hay brillen entre el día 13 y el día 14. Esta gráfica es la única que cuadra con el Evangelio. Jueves 14, Yeshua muere, tenemos un Yom-Tov, tenemos el día 15, tenemos un Shabbat, que sería el día séptimo. El primer día de la semana comienza el Shabbat. La resurrección sería un domingo. 3 noches en la tumba. Resurrección al momento del Omer Reshit. Yo tengo dificultad, y aunque veo la lógica de que Yeshua haya resucitado una vez en el sol, sí tiene lógica, porque como quieran contar ya si contamos desde miércoles, puede ser. Pero él no sería el Omer Reshit. Y Pablo dice que él es el Omer Reshit. ¿Están entendiendo? Por un lado cuadra y por otro lado descuadra. ¿Cómo entendemos que todo armonice? Si no hay armonía entre Torah, entre consejo apostólico y profecía, amados, algo no está cayendo en su sitio. Entonces hay que reevaluar. Yeshua, la primera gavilla, en vez de Shi, ofrenda mecida, esa ofrenda la tenían que mecer, lo cual representa ese movimiento de la tumba, de estar muerto, inerte, a la vida. Primicias de resurrección. Ya leímos esto, que él es primicia de los que durmieron. Representa el todo de los que habrán de resucitar. El Omer Reshit representa el todo de la cosecha, correcto, de la primera cosecha. Yeshua representa el todo de los que habrán de resucitar. Amados, por eso es que Pablo dice, si uno sigue el hilo de lo que él habla de la resurrección en una carta y en otra, él dice, si Yeshua no resucitó, forget it. Interpretación planaria de eso. Él no resucitó, olvídense del cuento. ¿Qué clave es esto, mamá? El grano que habría de morir. Porque el grano también, para que termine, tiene que morir. Juan 12:23, pastor, por favor. Yeshua le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La mente detrás de estos escritos, pura Torah y agricultura. Porque mucho mensaje que tenemos a través de la Torah y cómo entenderlo es una visión de la agricultura y cómo funciona la agricultura. Alguien le llama mountaintop understanding. Uno va a la montaña y mira hacia abajo qué está pasando en la tierra, puede entender muchas cosas.
Jerusalén, la fiesta de Pesas, y que es, perdón, que es una fiesta de ascensión, o sea, que había que subir a Jerusalén. Estaba centrada en Jerusalén. Pesas, Shavuot, Pentecostés, todas estas eran Shalosh Regalim, que significa 3 pasos, o sea, 3 veces tenían que ir a Jerusalén. Shalosh Regalim. Deuteronomio 16:16. Voy a apuntar a alguien que no ha leído. Usted, por favor, puede leer, ¿no? El que está aquí al lado de la dama con el... 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Elohim te hubiere dado. Así que tenemos 3 fiestas que había que subir a Jerusalén, lo que significa que el cumplimiento profético de estas fiestas tiene que ser ¿dónde? En Jerusalén. Porque el mismo mandamiento apunta hacia esto. Y el texto aquí no dice el lugar donde Yahweh ha escogido, pero más adelante tenemos textos en Reyes y Crónicas que dicen Jerusalén es el lugar que Yahweh ha escogido. El cumplimiento profético. Así que tenemos que con Yeshua tenemos que Pesach es el cordero pascual que muere en Jerusalén. Luego tenemos Shavuot, el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, que también está representando la entrega de la Torah en nuestros corazones. Y Sukkot, el reino milenial de Yeshua desde Jerusalén. Él va a sentarse en el trono de David en Jerusalén. Así que todo apunta hacia Jerusalén. Con relación a Bikurim de Pesach, Yeshua es las primicias, resucitó en Jerusalén. Son detalles importantes, amados. Y es de detalles. Cuando uno mira, lee muchas cosas, él dice en la palabra. Cómo describe las cosas y cómo los profetas describen las cosas hablando en su nombre. Él es de detalles. Y yo he llegado a una conclusión, que a él no se le escapa nada. El significado profético de las cosechas, de las Shalosh Regalim y sus cosechas. Pesach, Masor, es la cosecha de cebada, Shavuot de trigo, Sukkot de la tierra. ¿Cómo se cumple? 3 grandes cosechas. Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que los sembró es el diablo y la ciega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. O sea, que las ciegas son gente. Y la Biblia, interpretando la Biblia, ¿okay? Las ciegas son gente, apunta hacia cosechas de vidas. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Adón también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies, otra vez, está hablando de cosecha, mountaintop understanding, ¿no? Mira hacia arriba, de arriba hacia abajo. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogar al Adón de la mies que envíe obreros a su mies. Y por último, Revelación 14:14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz, cosecha nuevamente, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. La población de la tierra está madura para una cosecha. Así es que la primera cosecha, Mateo 27:52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esa es la primera cosecha. La segunda, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una cosecha. Tercera cosecha está por acontecer. Esa es la de la hoz. Cuando los ángeles toman la hoz.
La gran cosecha de almas antes del retorno de Mashiach. Ahí estamos nosotros en esa cosecha. Cumplimiento profético de su. Y aquí sí lo voy a dejar porque ya son las 3. Ok. Continuará este tema. Decidirá cómo va a ser. El tema de la fiesta y otros eventos. Oremos. Soberano y Rey de nuestras vidas, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite, Eterno, que tu Ruach nos dé luz y entendimiento para poder evaluar estas cosas, guiados por ti, guiados por tu palabra, guiados por el texto, guiados, Padre, solamente por lo que tú quieres. En el nombre de Yeshua, poniendo este tiempo en tus manos.